Bueno, y para proseguir con el comentario, con el extenso comentario de los escritores antiguos eclesiásticos al capítulo 7, convendría ahora ver la interpretación que hacen algunos autores a partir del versículo 13 hasta el 17. Estamos, recordemos, en el plan general de la obra, que estamos casualmente en una interrupción de los 7 sellos. Estamos ubicados entre el 6º sello y el 7º sello, que se retomará ahora en el capítulo 8, con estas dos visiones, con la visión de los 144.000 señalados y la segunda visión de la multitud de naciones que se incorporan a ellos. Vamos a ver los comentarios a partir del versículo 13, capítulo 7, versículo 13 al 17. Releemos el pasaje del versículo 13. Entonces uno de los ancianos intervino y me dijo: estos que están vestidos con túnicas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Ese es el versículo 13. Bueno, vamos a escuchar primero a Ecumenio, luego a Primacio, más tarde en el versículo 14 a Tertuliano, a Ecumenio otra vez, a Cesareo de Arles, y después proseguiremos con el versículo 15. Vamos a los comentarios a este versículo 13 que acabamos de escuchar. Ecumenio en su comentario sobre el Apocalipsis refiere, del versículo 13, a la pregunta de quiénes son y de dónde han venido. Uno de los ancianos preguntó al evangelista, dice Ecumenio, ¿quiénes eran aquellos que había venido de los gentiles y que vestían vestiduras blancas? No era la pregunta propia de un ignorante, sino de quien le animaba a conocer lo que hay sobre estas cosas. Por esta razón dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación, pues los justos no mantuvieron un combate pequeño, sino muy grande durante la dominación del anticristo. Hasta ahí el comentario de Ecumenio. Recordemos que Ecumenio lo tenemos en el siglo VI. Primacio, siempre en el versículo 13, comenta: uno de los ancianos representa el cuerpo de los profetas o a la iglesia, lo mismo que a los jefes que enseñan a los miembros inferiores en qué consiste la recompensa futura que deben esperar los trabajadores, como el apóstol dice en lo referente al Evangelio, pues en él se revela la justicia de Dios de la fe hacia la fe. Eso es una referencia a Romanos 1:17. Prosigue Primacio, es decir, de la fe de los predicadores hacia la fe de los que escuchan. Eso dice Primacio respecto al versículo 13. Luego, en el versículo 14, lo recordamos, nuestro texto canónico en el versículo 14 dice: Señor mío, tú lo sabes, le respondí yo. Y me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación, los que han lavado sus túnicas y las han blanqueado con la sangre del Cordero. Tertuliano, en su escrito El Escorpión, capítulo 12, de este versículo 14 refiere lo siguiente. Dice Tertuliano: a los vencedores les promete el árbol de la vida y el perdón de la muerte segunda, y también el maná escondido, además de la piedrecita blanca de nombre desconocido. También les promete la potestad de la barra de hierro y la claridad de las estrellas matutinas. Y la claridad de la estrella matutina. Y ser revestidos de traje blanco
y no ser borrados del libro de la vida y ser columna en el templo de Dios, en el nombre de Dios y Señor, y en la Jerusalén celestial, y estar sentados junto al Señor en su trono, cosa que les fue negada en otro momento a los hijos de Zebedeo. Prosigue Tertuliano. ¿Quiénes eran estos vencedores tan bienaventurados, sino propiamente los mártires? En efecto, las victorias son de quien combate, y las batallas de quienes derraman su sangre. Pero mientras tanto, bajo el altar, las almas de los mártires descansan plácidamente y alimentan su paciencia con la confianza en la venganza, y en la blancura de sus vestiduras esperan la gloria, hasta que los que faltan completen el número de los destinados a la gloria. Y detrás aparece una innumerable multitud vestida de blanco y llevando las palmas de la victoria, es decir, del triunfo sobre el anticristo, como dice uno de los ancianos. Estos son los que proceden de la gran tribulación y han lavado y blanqueado sus vestimentas en la sangre del Cordero. Termina Tertuliano diciendo: en efecto, la carne es el vestido del alma. Los sucios ciertamente se lavan en el bautismo, y las manchas se tornan blancas con el martirio. Hasta ahí entonces el comentario de Tertuliano en su escrito El Escorpión, capítulo 12. También en este versículo 14 vamos a leer a Ecumenio, nuevamente, en su comentario sobre el Apocalipsis. Dice Ecumenio: y lavaron, dice, sus vestidos y los blanquearon en la sangre del Cordero. Debiera seguirse consiguientemente que las vestiduras lavadas en sangre se hubiesen tornado rojas en vez de blancas. ¿Cómo? Pues se han convertido en blancas. Porque el bautismo realizado en la muerte del Señor, como piensa Pablo en su gran sabiduría, ahí se está refiriendo a Romanos 6:3, tiene la propiedad de limpiar de toda suciedad proveniente del pecado y volver blancos y limpios a los que se bautizan en él. También la participación en la vivificante sangre de Cristo otorga este don, pues el Señor dijo que su sangre sería derramada por los muchos y a favor de los muchos para remisión de los pecados. Confrontar con Mateo 26:28. Hasta ahí el comentario de Ecumenio en su libro Comentario sobre el Apocalipsis. Primacio, siempre respecto a este versículo 14, dice lo siguiente: cuando se dice que viene de la gran tribulación un número de fieles, se indica lo que leemos en otro lugar. Es preciso que entremos en el reino de Dios a través de muchas tribulaciones. Hechos 14:22. Sigue Primacio. Por eso también dice el apóstol: hermanos, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo recogeremos el fruto. Eso es cita de Gálatas 6:9. Sigue Primacio. Así, con la experiencia de las tribulaciones, se clarifica también el número de los fieles, igual que cuando se carga con cuidado el peso de la prensa, mana el aceite, después de la trilla se recoge como es debido el trigo que se guarda en el granero. Cuando afirma que han lavado sus túnicas con la sangre del Cordero, señala el fruto de la recompensa, para que se acepte con paciencia el dolor del certamen que la precede. Y bien que añade que las blanquearon con la sangre del Cordero, como si dijera que las túnicas que otros mancharon por negligencia, por ignorancia o por desprecio, después de recibir la gracia del bautismo, estos las blanquearon con la sangre del Cordero, es decir, con la gracia de Cristo, o también al sufrir el martirio. Este es el mérito especial que en la Iglesia se les debe asignar a los que derramaron su sangre por Cristo e hicieron brillar con culto sobresaliente la túnica del bautismo con la sangre del Cordero. Prosigue Primacio. Y si hay que aplicar esta gracia a todos los fieles en general, al fin se debe concluir que, si alguno se limpia en la fuente de su Señor, se alimenta con su carne y se enciende a la voz del Espíritu, entonces se pone blanco como la nieve. Porque los hay que, aunque públicamente no parecen ser mártires de hecho, sin embargo ante Dios lo son habitualmente. Hermoso pasaje este, de Primacio en su comentario
al Apocalipsis capítulo 7, sobre el versículo 14. Bueno, para terminar con los comentarios a este versículo 14, vamos a escuchar a Cesareo de Arles brevemente y a San Beda también en un acotado comentario. Cesareo de Arles tiene una obra llamada Exposición sobre el Apocalipsis, que está sacada de una homilía, y respecto al versículo 14 añade Cesareo: no se trata aquí únicamente de mártires, como algunos piensan, sino de todo el pueblo que está en la iglesia. Porque no dijo que habían lavado sus vestiduras en su sangre, sino en la sangre del Cordero, es decir, en la gracia de Dios por medio de Jesucristo, nuestro Señor, como está escrito, y la sangre de su Hijo nos purificó. Esto está sacado de la primera de Juan 1:7. Muy interesante esta apreciación de Cesareo, ¿eh? Es decir, no solamente es la propia sangre, que sería la sangre del propio martirio, sino que la sangre del Cordero, es decir, el sacrificio eucarístico. Puede ser ese el modo de ser mártir, de ser testigo, ¿no? De incorporarse a esta columna de elegidos, a través de la vía sacramental. Esto lo estoy diciendo yo. Muy bien, por último vamos a escuchar a San Beda en sus homilías sobre el Evangelio. Dice Beda, del versículo 14: los mártires han lavado los vestidos en la sangre del Cordero, pues sus miembros, que a los ojos de los necios parecían afeados por la fealdad de las penas, por el contrario, los han purificado de toda contaminación, al haber derramado el mártir su propia sangre por Cristo. Además, han hecho dignos a sus miembros de la bienaventurada luz de la inmortalidad, como indica el haber emblanquecido los vestidos lavándolos en la sangre del Cordero. Bueno, ahí Beda pone más bien el acento en el martirio de sangre propia, asociada a la sangre de Cristo por la fe en Cristo. Mientras que Cesareo hace una visión más mística, más amplia, si se quiere, del sacrificio. Bueno, hasta ahí entonces los comentarios del capítulo 7 correspondientes a los versículos 13 y 14. Bueno, prosiguiendo y con ánimo de terminar en este video con todo el capítulo 7, con los comentarios al capítulo 7, correspondería ahora leer los comentarios a los versículos 15, 16 y 17. Releemos el pasaje canónico, Apocalipsis 7, 15 al 17. Por eso están ante el trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que se sienta en el trono habitará en medio de ellos. Ya no pasarán hambre ni tendrán sed, no les agobiará el sol ni calor alguno, pues el Cordero, que está en medio del trono, será su pastor, que los conducirá a las fuentes de las aguas de la vida, y Dios enjugará toda lágrima en sus ojos. Al versículo 15, Primacio comenta: delante del trono de Dios está la Iglesia, para quien en su corazón decide peregrinar al valle del llanto, al lugar que dispuso. Eso parece estar sacado del Salmo 83. Prosigue Primacio. Ahora bien, se refieren al templo quienes recuerdan que servir en el templo es lo mismo que servir a un trono. Después añade: y el que se sienta en el trono habitará en medio de ellos. Ciertamente el alma del justo es el trono de la sabiduría. Ahora bien, la sabiduría es Cristo, y Cristo es Dios. Ecumenio, al mismo capítulo 15, comenta: estos ciertamente sirven a Dios por siempre, ya que Dios inhabita en ellos. Uno de los santos llamó inhabitación de Dios a esta constante memoria de Dios que permanece en las almas de los santos. Realmente Dios inhabita en quienes le adoran de día y de noche.
Eso dice Ecumenio respecto al versículo 15. Andrés de Cesarea, también en este versículo 15 del capítulo 7, va a comentar: bienaventurados quienes a través de sufrimientos pasajeros recogen como fruto el descanso eterno, y por padecer con Cristo reinan con Él y le sirven continuamente. Las palabras día y noche indican en este pasaje la ausencia de final. Allí efectivamente no habrá noche, sino un único día iluminado por el sol de justicia en vez del sol que vemos. De igual manera, noche se refiere a los velados y profundos misterios del conocimiento, mientras que día son las cosas evidentes y fáciles de entender. Prosigue Andrés de Cesarea. Su santuario es la creación entera, renovada por el Espíritu, pero especialmente quienes preservaron viva e inextinguible la prenda del Espíritu, pues entre ellos prometió inhabitar y andar. Llamativo este comentario, ¿eh? Riquísimo, breve, pero realmente una inteligencia muy, muy fina y ampliadora, se me ocurre la palabra, no es muy elegante que digamos, pero pone horizontes realmente contemplativos en las imágenes, en el día, en la noche, en cada uno de ellos, en el día por una parte, en la noche por la otra, en la idea de santuario. Me llamó bastante la atención este comentario de Andrés de Cesarea. Recordemos que Andrés de Cesarea lo tenemos en su comentario al Apocalipsis en el siglo VI, ¿no? Bueno, para terminar con el versículo 15, vamos a escucharlo a San Beda brevísimamente comentando lo siguiente: no es oneroso, sino amable y deseable la tarea de tomar parte eternamente en las alabanzas de Dios, pues el día y la noche no significan en sentido propio la vicisitud del tiempo, sino la eternidad en sentido simbólico. Beda coincide prácticamente con Andrés en esta idea de que día y noche más que nada hablan de una completud sin límites. Bueno, por último vamos a leer algunos comentarios al versículo 16 y 17. En el versículo 16 lo vamos a escuchar a Ticonio en su comentario al Apocalipsis. Ticonio es un autor del siglo IV, refiriendo lo siguiente al versículo 16. Dice Ticonio: no tendrán hambre porque se alimentarán de pan vivo. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, Juan 6:51. Y tampoco tendrán sed, pues beberán de un cáliz excelente, porque a ellos se refiere la verdad cuando dice: el que cree en mí no tendrá nunca sed, Juan 6:35. Lo mismo que quien bebiere del agua que yo le diere, se hará en él una fuente de agua que salta hasta la vida eterna. Eso es cita de Juan 4:13-14. Prosigue Ticonio: tampoco caerá sobre ellos el sol, ni les quemará el calor mortal de su fuego. Algo parecido prometió Dios a su iglesia por medio de Isaías, al decir: cobijo en el temporal, sombra en el ardor. Eso está en Isaías 25:4. Prosigue Ticonio, donde proclama que la integridad de sus sacramentos florecerá para los suyos, y no serán atormentados por el calor de ninguna tentación. Hasta ahí el comentario de Ticonio. También en el versículo 16 vamos a leer a Ecumenio. Dice Ecumenio respecto a este versículo: ya no tendrán más hambre ni tendrán ya más sed, pues los que proceden de los gentiles vinieron primero atravesando toda tentación, ahora en cambio son saciados con bienes incontables. Ni el sol, dice, caerá sobre ellos. El sol es tomado simbólicamente como tentación por la Sagrada Escritura, como cuando dice el profeta: el sol ya no te abrazará de día, ni la luna de noche. Eso es el Salmo 121. O cuando escribió el evangelista: cuando brilló el sol se secaron las semillas
que brotaron en las piedras. Marcos 4, 5, 6. Entendiendo el sol como tentación. En el presente pasaje dice que la tentación ya no les atormentará más, pues han sido encontrados dignos de ser pastoreados por Cristo y ser alimentados con las aguas de la vida. Hasta ahí el comentario de Ecumenio al versículo 16 del Apocalipsis, ¿no? Del Apocalipsis 7, 16. Bien, vamos ahora a, por fin, y ya para terminar este capítulo y este hiatus, ¿no? Esta pausa que hay entre los 7 sellos, vamos a leer los comentarios a Apocalipsis 7, 17. El versículo remataba esta pericopa diciendo: pues el Cordero que está en medio del trono será su pastor, que los conducirá a las fuentes de las aguas de la vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Ticonio comenta: anteriormente había dicho que el Cordero sentado en el trono había recibido el libro, pero ahora afirma que el Cordero que está en medio del trono les gobierna, para enseñar que uno mismo es el trono del Padre y del Hijo, porque el Padre está en el Hijo y el Hijo en el Padre, o sea, en medio de la Iglesia, en la que mediante la fe inhabita toda la Trinidad, el único Dios. Una belleza, ¿eh? Una belleza el comentario de Ticonio. Sumamente eclesiástico en un autor tan temprano, ¿eh? Tan temprano. Qué viva está la Iglesia ya en el primer siglo. Está tan refulgente la Iglesia como la condensación y la unión en la creación de la acción trinitaria. Bueno, San Beda, en su explicación al Apocalipsis de 7:17, dice lo siguiente: también los llevará a la comunidad de los santos, que constituyen las fuentes de la doctrina celeste. Es posible también que signifique la misma visión de Dios, en quien están escondidos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Eso es Pablo, Colosenses 2:3. Sigue Beda: por ello dijo David: lo mismo que el siervo desea las fuentes de agua, así te desea mi alma, oh Dios. Hermosísimo fragmento del Salmo 42. Andrés de Cesarea, en el versículo 17, comenta: les pastoreará de una forma inmaterial hacia las puras y cristalinas fuentes de los pensamientos divinos, las cuales revelan ya por medio de la imagen del agua la abundante corriente del Espíritu. Porque dice el Señor: de quien cree íntegramente en Él, de su seno correrán ríos de agua viva. Juan 7:39. Sigue Andrés: de ella beberán entonces los santos en abundancia, y vivirán con infinito gozo y regocijo, poseedores de un conocimiento perfecto, una vez abrogado el conocimiento parcial, libres además del cambio que conlleva la corrupción. Muy bien. Nos quedan unos pocos comentarios y ya terminamos este capítulo y este video. Del Hemistiquio B, del versículo 17, Dios enjugará toda lágrima. Vamos a escuchar a Tertuliano otra vez y a Ticonio. Tertuliano, en Sobre la resurrección de los muertos, capítulo 58, ha escrito lo siguiente respecto a el Hemistiquio B del versículo 17. Tertuliano: dice Isaías: eterna alegría en sus rostros. Isaías 35:10. Ahora bien, nada hay eterno sino después de la resurrección. Desaparecerán, sigue diciendo, el dolor, la pena y los lamentos. También el ángel dice a Juan: Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Ciertamente de estos ojos que antes tenían llanto y que deberían llorar ahora, si la generosidad divina no hubiese secado toda gota de lágrimas. Y también, Dios enjugará toda lágrima de sus ojos y no habrá ya muerte. Eso está refiriéndose, Tertuliano, está citando el versículo 4 del capítulo 21 del Apocalipsis 21:4. Sigue Tertuliano: así pues, aunque la corrupción llega hasta ese punto, será puesta en fuga como la muerte gracias a la incorruptibilidad,
lo mismo que la muerte es puesta en fuga por la inmortalidad. Si el dolor, la tristeza, el llanto y la muerte misma invaden con aflicciones el alma y el cuerpo, ¿cómo serán eliminadas si no lo son sus causas, es decir, las ofensas de la carne y del alma? ¿Cómo podrán existir adversidades junto a Dios? ¿Cómo podrá haber hostilidades cerca de Dios? ¿Cómo podrá existir el poder del demonio junto al Espíritu Santo, cuando el mismo diablo y sus ángeles hayan sido sumergidos en el fuego? Bueno, también está adelantando Apocalipsis 20:10, ahí Tertuliano, ¿no? Muy bien, por último, brevísimo comentario de Ticonio a este final del capítulo 7, versículo 17. Dice Ticonio: todas estas cosas nos sucederán de forma espiritual, cuando se nos hayan perdonado los pecados y resucitemos a la vida, es decir, cuando nos hayamos despojado del hombre viejo, nos hayamos revestido de Cristo y nos llenemos de la alegría del Espíritu Santo. Esta vida es la que el Señor prometió a su iglesia cuando dijo: voy a crear a Jerusalén para el gozo y a su pueblo para la alegría. Me gozaré en Jerusalén y me alegraré en su pueblo, y no se oirán más voces de llanto ni clamor de gemidos en ella. Eso está citado de Isaías 65, 18, 19. Precioso final de Ticonio para este comentario al capítulo 7. Bueno, hasta aquí entonces estas dos imágenes que funcionan como pausa entre el sexto sello y el séptimo sello. Dios mediante, en el próximo video vamos a recorrer otra línea exegética sobre el capítulo 8 del Apocalipsis con el famoso séptimo sello. Bueno, muchísimas gracias a todos.